Cuando mi hermana se desmayó en un evento por exceso de trabajo, mis padres la abandonaron en el hospital para ir a controlar los daños. Fue entonces cuando supe que tenía que destrozar todo. Así lo hice. Y descubrí un oscuro secreto familiar que me hizo dar cuenta de para qué se había utilizado realmente mi infancia. Mis padres se enorgullecían de dirigir una organización benéfica, excepto que ellos no hacían ningún trabajo, porque la mayor parte recaía en mí y en mi hermana mayor, Caroline. Para mi 7º cumpleaños, nadie lo celebró, ni siquiera. En cambio, mi hermana de 13 años, Caroline, me enseñó cómo organizar folletos y distribuirlos al público. A estas alturas, Caroline estaba trabajando tan duro para mis padres que ni siquiera tenía tiempo para ir a la escuela más de 2 veces por semana. Al principio, el director dijo, ¿qué demonios? Pero cuando se enteró de que era para ayudar a la organización benéfica, lo dejó pasar, y yo fui la siguiente en la lista. Juntas, Caroline y yo trabajábamos 40 horas a la semana. Como yo, según mis padres, era demasiado tonta para hacer cualquier cosa todavía, principalmente observaba a Caroline mientras intentaba memorizar todo. Esto era mientras nuestros padres hacían el mínimo trabajo posible. Simplemente aparecían para las sesiones de fotos, firmaban documentos y su pasatiempo favorito, presumir de ser dueños de una organización benéfica. Sin fines de lucro, sus 2 palabras favoritas. Pero lo que no mencionaron era que eran los herederos del testamento de mi abuelo millonario, y solo el 2% de ello se destinaba a la organización benéfica, mientras que el resto se invertía en sus pomposos estilos de vida, bolsos de diseñador, viajes espontáneos a Grecia, un cine en casa. Sinceramente, me asombraba lo tonta que era alguna gente, como nunca les pareció sospechoso que mis padres se negaran a organizar algo en casa, o como mi madre tenía 3 llaves de coche diferentes en su llavero. Y cada vez que pedía un descanso, mis padres se aseguraban de castigarme. No es que nos pegaran ni nada, pero si alguna vez intentaba dormir media hora más el fin de semana, o me desplomaba en el suelo de madera de la sala de estar por agotamiento, ella sacaba su teléfono celular y empezaba a filmarme. Si pudieras verte ahora mismo, tal vez finalmente te darías cuenta de lo patética que eres, decía. Y a veces incluso me escupía. Mientras tanto, el papel de mi padre era ser el policía bueno, pero no conmigo. Era con Caroline, porque a veces ella intentaba consolarme, pero mi padre siempre la apartaba de mí. No hay necesidad de consolar a tu hermana, que es un pedazo de caca. La pereza y el egoísmo nunca deben ser recompensados. Y debido a su meticulosa elección de las palabras, siempre funcionaba. Finalmente, aprendí exactamente lo que mis padres esperaban y lo hacía sin quejarme, sin importar cuán sórdidos o agotadores fueran sus métodos. Hasta el día de hoy, esa era de trabajo es probablemente mi recuerdo favorito de la infancia, porque todos los días mis padres nos cocinaban a Caroline y a mí nuestras comidas favoritas. A Caroline se le permitía ser amable conmigo de nuevo, y realmente sentía que tenía una hermana. Y en mi 10º cumpleaños, finalmente tuve mi día libre. Nuestros padres dijeron que me lo merecía, y me dejaron relajarme en el cine en casa con una porción de tarta de queso con fresas frescas de la Cheesecake Factory. Estaba tan agotada que terminé durmiendo casi 18 horas ese día. Caroline incluso entró y me besó en la frente antes de ponerme una manta encima. A la mañana siguiente, cuando me desperté, tenía la cabeza completamente nublada y apenas podía mover mi cuerpo, porque ese día de descanso fue una llamada de atención sobre lo agotada que estaba realmente. Pero sabía que si se lo decía entonces, se desataría el infierno, así que simplemente descuidé mis tareas, dormí como una niña normal, y fui a la escuela 5 días a la semana. Y supongo que se dieron cuenta, porque comenzaron a darme la comida congelada más barata del Walmart local. Mis comidas consistían en sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada de uva, y hot pockets. Mientras tanto, a Caroline le daban carne gourmet y verduras de un mercado de agricultores extremadamente caro. Pero ya no me importaba, porque todo lo que mi cerebro quería era descansar. A estas alturas, Caroline tenía 16 años. Aunque apenas iba a la escuela, seguía siendo inteligente porque las cosas que mis padres la hacían hacer estaban al nivel de conocimiento universitario. Pero eso era casi todo lo que tenía a su favor, porque estaba extremadamente poco saludable, con 30 libras de bajo peso, tenía ojeras que le arrastraban toda la cara, y lloraba todo el tiempo. A nadie le importaba, porque lo único que importaba era que mantuviera el negocio en marcha. Por la noche, mientras nuestros padres descansaban, yo le rogaba que durmiera un poco más, que se presionara menos,
pero mis padres habían hecho un trabajo tan bueno de adoctrinamiento que ella siempre respondía lo mismo: no soy una egoísta como tú. Yo realmente quiero hacer una diferencia. Yo pensaba, chica, lo único en lo que estás haciendo una diferencia es en los precios de las acciones de los pañuelos Kleenex. Pero bueno. Cuando cumplí 12 años, mis padres y Caroline decidieron que yo tenía la edad suficiente para que me echaran y me fuera a vivir con mi tío, porque para ellos, yo era un peso muerto egoísta que arrastraba el apellido de la familia. No quería que me vieran llorar, así que esperé hasta que me dejaron y se marcharon en el coche para llorar en los brazos de mi tío. Estaba tan mareada por la desnutrición que solo pude llorar durante 10 minutos antes de desplomarme en el suelo. Pude ver la expresión de asombro en los ojos de mi tío mientras me examinaba, extremadamente pálida, y terminé quedándome dormida, babeando en su regazo. No lo sabía en ese momento, pero mi tío estaba a punto de hacer que mis padres pagaran, no de una manera dramática de película con abogados y tribunales, sino a su manera tranquila y decidida, que resultó ser mucho más efectiva. Lo primero que hizo fue llevarme a un médico. Recuerdo estar sentada en la sala de espera, nerviosa como el demonio, porque solo había ido al médico 2 veces en mi vida. Mis padres siempre decían que la atención médica era solo para emergencias, mientras ellos, de alguna manera, se las arreglaban para hacerse botox y blanqueamiento dental regularmente. El médico me echó un vistazo y ordenó una serie de pruebas. Resultó que tenía anemia severa, deficiencia de vitamina D y la densidad ósea de alguien mucho mayor. El médico hizo muchas preguntas sobre mi dieta y patrones de sueño. Mi tío se sentó allí, enfadándose más con cada respuesta que daba. 8 horas de sueño era un lujo, expliqué, sin darme cuenta de lo mal que sonaba hasta que vi la cara del médico. Normalmente, dormía como 4 o 5 horas entre semana. Mi tío empezó a documentar todo. Me tomó fotos cuando llegué por primera vez, brazos delgados, ojeras debajo de los ojos, mis costillas marcándose a través de la piel. Grabó nuestras conversaciones sobre mi vida en casa, aunque siempre pedía permiso primero. No soy como tu madre, me dijo, no te filmaré sin tu consentimiento. Unas 3 semanas después de mudarme con mi tío, Caroline apareció en su puerta. Era un viernes por la noche, y estábamos en medio de hacer pizza casera. Tenía las manos cubiertas de harina cuando sonó el timbre. Mi tío abrió, y oí la voz de Caroline, pequeña e incierta, preguntando si podía verme. Se me cayó el estómago. Estaba segura de que mis padres la habían enviado para hacerme sentir culpable y que regresara. Se veía terrible, incluso peor que cuando la había dejado. Su ropa le quedaba grande, y sus clavículas sobresalían bruscamente bajo su piel. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada, revelando parches donde se le había caído. Pero lo que realmente me conmovió fueron sus ojos, estaban desesperados, casi salvajes. ¿Podemos hablar?, preguntó, sin entrar. Mi tío me miró, preguntando en silencio si yo estaba de acuerdo con eso. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Salimos al pequeño patio. El aire de la noche era fresco, y Caroline se abrazó a sí misma, temblando con su fino suéter. «Quieren que vuelvas», dijo sin preámbulos. «Las cosas se están desmoronando sin ti». Casi me reí. «¿Qué? ¿Realmente tienen que trabajar ahora?» Caroline se estremeció. «Han cambiado, te lo juro. Papá ha estado ayudando con los envíos y mamá ha estado contestando las llamadas de los donantes». Intentó coger mi mano. «Por favor, ven a cenar mañana, compruébalo tú misma». Retiré mi mano. ¿Por qué debería creer que algo ha cambiado? «¿Por qué te necesito?», susurró, con la voz quebrada. «Ya no puedo hacer esto sola». Eso me afectó. A pesar de todo, Caroline seguía siendo mi hermana. Había sido tan víctima como yo, o quizás más, porque nunca había escapado como yo. La miré las manos temblorosas, la forma en que parpadeaba para contener las lágrimas, y sentí que mi determinación flaqueaba. «Solo la cena», dije finalmente. «No voy a volver a mudarme». El alivio en su rostro fue inmediato. «Gracias. Te recojo mañana a las 6». Cuando le conté a mi tío sobre el plan de la cena, no estaba contento. «No confío en ellos», dijo, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. «¿Y si intentan retenerte allí?» «No lo harán», le aseguré, aunque yo misma no estaba del todo convencida.
Caroline no me mentiría. Mi tío suspiró. La gente bajo suficiente presión hará cosas que normalmente nunca harían. Me apuntó con su cuchillo. Me llamas si algo no te parece bien. Cualquier cosa. Al día siguiente, Caroline me recogió en el todoterreno de mi mamá, el humilde coche que usaban para los eventos benéficos. El viaje a casa de mis padres fue en su mayor parte silencioso. Caroline me miraba nerviosamente de vez en cuando, como si temiera que saltara en un semáforo en rojo. Cuando llegamos al camino de entrada, sentí que se me oprimía el pecho. La casa se veía exactamente igual, césped perfectamente cuidado, iluminación exterior de buen gusto, ni una sola cosa fuera de lugar. Era como si nunca me hubiera ido. Mis padres esperaban en el vestíbulo cuando entramos. Mi madre tenía su sonrisa de cara pública pegada en el rostro. Mi padre estaba de pie con las manos en los bolsillos, con aspecto incómodo. Habían puesto la mesa del comedor con la vajilla elegante que solían reservar para donantes importantes. Una comida de catering estaba servida, todas mis comidas favoritas de cuando era más joven. Reconocí el salmón caro que siempre me había encantado, las verduras asadas dispuestas en un patrón artístico y el pan fresco de la panadería de la otra punta de la ciudad. Era tan obviamente un montaje que casi me doy la vuelta y me marcho. Bienvenida a casa, dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme antes de pensárselo mejor. Buen movimiento por su parte. La cena fue tensa. Mis padres no paraban de preguntar por la escuela, por la casa de mi tío, y si me estaba adaptando bien. No mencionaron la caridad ni una sola vez, lo cual era extraño, ya que normalmente era de lo único que hablaban. Después del postre, un pastel de chocolate volcán que apenas probé, mi padre se aclaró la garganta. Hemos estado pensando, dijo, intercambiando miradas con mi madre. Puede que hayamos sido demasiado duros contigo. Mi madre asintió. La caridad es importante, pero la familia es lo primero. Extendió la mano por la mesa para tomar la mía, que yo mantuve firmemente en mi regazo. Queremos que vuelvas a casa. Miré a Caroline, que miraba fijamente su plato. ¿Y el trabajo? Todavía esperan que ayude con la caridad. Bueno, claro, dijo mi padre, su tono sugiriendo que yo estaba siendo ridícula. Pero podemos ser más flexibles. Quizás solo los fines de semana y después de la escuela. Y ahí estaba. Nada había cambiado. Todavía esperaban que trabajara para su falsa caridad. Simplemente se dieron cuenta de que me necesitaban para hacer el trabajo pesado que ellos eran demasiado vagos para hacer por sí mismos. Me levanté, arrastrando la silla ruidosamente por el suelo. No, gracias, dije, estoy bien en casa del tío Mike. El rostro de mi madre se endureció. No seas difícil, cariño. Estamos tratando de llegar a un acuerdo aquí. Un acuerdo sería dejarme ser una niña normal, le respondí. No explotarme como una especie de mano de obra infantil. El rostro de mi padre se puso rojo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí?, lo interrumpí. ¿Alimentarme con la comida más barata mientras ustedes comían gourmet? ¿Explotarme hasta que me desplomé? ¿Filmarme cuando estaba agotada? Caroline finalmente levantó la vista. Realmente han estado ayudando más, dijo en voz baja. Papá ha estado haciendo la contabilidad y mamá ha estado organizando la base de datos de donantes. La miré, y la comprensión me invadió. Te lo han sugerido, ¿verdad? ¿Te obligaron a venir a buscarme? El destello de culpa en sus ojos me lo dijo todo. Mis padres no habían cambiado en absoluto. Simplemente habían manipulado a Caroline para que hiciera su trabajo sucio, sabiendo que yo sería más propensa a escucharla a ella que a ellos. Me sentí enferma. Me voy, anuncié, sacando mi teléfono para llamar a mi tío. Esto fue una pérdida de tiempo. La mano de mi madre se disparó, agarrando mi muñeca. No vas a ninguna parte. Esta ridícula rebelión termina ahora. Retiré mi brazo con un tirón. Ya verás. Lo que siguió fue un grito que probablemente hizo que los vecinos se preguntaran qué estaba pasando en la casa de la perfecta familia benéfica. Mis padres me amenazaron con cortarme por completo, con contarles a todos la mocosa desagradecida que era. Yo les dije que adelante, que no tenía nada que perder. Todo el tiempo,
Caroline se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi tío llegó 20 minutos después, su antiguo Toyota chirriando al entrar en el camino de entrada. Ni siquiera llamó, simplemente entró como si fuera dueño del lugar. Mis padres inmediatamente cambiaron a sus personajes públicos, adultos preocupados y razonables lidiando con un niño problemático. Mike, solo estamos tratando de arreglar las cosas como familia, dijo mi madre dulcemente. No hay necesidad de que te involucres. Mi tío no se lo creyó. Vamos, chica, me dijo, ignorando por completo a mis padres. ¿Tienes todo lo que trajiste? Asentí, ya dirigiéndome a la puerta. Caroline se levantó de repente. Espera, dijo, con voz pequeña pero decidida. ¿Puedo ir yo también? ¿Solo por esta noche? Las sonrisas falsas de mis padres desaparecieron al instante. Mi padre dio un paso hacia Caroline, con el rostro tormentoso. Siéntate. No vas a ninguna parte. Caroline se encogió, pero se mantuvo firme. Solo quiero hablar con él. Volveré mañana. Si sales de esta casa, siseó mi madre, ni te molestes en volver. La expresión en el rostro de Caroline me rompió el corazón. Estaba dividida entre el miedo a desafiar a nuestros padres y la desesperada necesidad de escapar, aunque fuera solo por una noche. Al final, el miedo ganó. Se hundió de nuevo en su silla, derrotada. Lo siento, me susurró. No puedo. El viaje de regreso a casa de mi tío fue silencioso. Miré por la ventana, repasando la noche en mi cabeza. Mi tío me miraba de reojo, con la preocupación grabada en su rostro. No han cambiado en absoluto, dije finalmente. Solo quieren recuperar su mano de obra gratuita. Las manos de mi tío se apretaron en el volante. Me temía eso. Y están usando a Caroline para llegar a mí. Se ve peor que cuando la dejé. Encontraremos algo, prometió mi tío. No la dejaremos allí. Las siguientes semanas fueron duras. Mis padres iniciaron una campaña de desprestigio contra mi tío. Le dijeron a los miembros de la familia que era inestable y que me llenaba la cabeza de mentiras. Afirmaron que me mantenía alejada de ellos por una retorcida envidia. Algunos parientes les creyeron. Mi abuela, por parte de mi madre, me llamó llorando, suplicándome que dejara esa tontería y volviera a casa. Intenté explicarle, pero ella no quiso oírlo. Mi tío empezó a recibir miradas extrañas en el supermercado. Vecinos que solían charlar con él de repente encontraban razones para cruzar la calle cuando lo veían venir. Los susurros nos seguían a todas partes, pobre pareja de caridad cuyo hijo problemático fue robado por un cuñado vengativo. No te preocupes por eso, me dijo mi tío cuando le mencioné los susurros. La gente puede pensar lo que quiera. Nosotros sabemos la verdad. Pero yo sí me preocupaba. Mi tío estaba perdiendo amigos por mi culpa. Su jefe en la empresa de construcción donde trabajaba como capataz lo llamó para una charla después de que mi madre, aparentemente, enviara un correo electrónico expresando preocupaciones sobre su estado mental. No pasó nada, pero el mensaje era claro, mis padres estaban tratando de aislarnos. Mientras tanto, yo estaba muy preocupada por Caroline. No respondía a mis mensajes ni a mis llamadas. Las pocas veces que intentaba llamar al teléfono de casa, mis padres descolgaban y colgaban tan pronto como oían mi voz. Incluso fui a su escuela una vez durante el recreo del almuerzo, pero ella no estaba allí. Una chica que me reconoció dijo que Caroline no había ido a la escuela en más de una semana. Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas de lo que mis padres estaban haciendo realmente. No para mí, yo estaba a salvo con mi tío. Pero para Caroline. Necesitaba ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Un amigo de mi tío, Jeremy, trabajaba como contable. Después de escuchar nuestra historia, accedió a investigar la organización benéfica de mis padres. Le llevó algunas semanas buscar en los registros públicos, pero lo que encontró confirmó lo que siempre había sospechado: la organización benéfica estaba recibiendo donaciones sustanciales, pero solo una pequeña fracción se destinaba a obras benéficas reales. El resto se canalizaba a través de un laberinto de cuentas y, finalmente, a los gastos personales de mis padres. Esto es fraude, dijo Jeremy sin rodeos, mostrándonos hojas de cálculo que me hacían girar la cabeza.
Están usando una organización sin fines de lucro como su alcancía personal. Mi tío quería ir a la policía de inmediato, pero yo dudé. ¿Qué pasa con Caroline? Si mis padres son arrestados, ¿qué le pasará a ella? Probablemente iría a un hogar de acogida, admitió Jeremy, a menos que haya un pariente dispuesto a acogerla. Yo lo haría, dijo mi tío de inmediato. Pero tus padres lo lucharían con uñas y dientes. Primero teníamos que poner a Caroline de nuestro lado. Tenía que entender lo que nuestros padres estaban haciendo realmente. Pero, ¿cómo podríamos llegar a ella si la tenían completamente aislada? La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Aproximadamente un mes después de la desastrosa cena, mi tío recibió una llamada del hospital local. Caroline había sido ingresada por agotamiento severo y desnutrición. Se había desmayado durante un evento benéfico y tuvo que ser trasladada de urgencia. Como mi tío figuraba como contacto de emergencia en algunos formularios escolares antiguos, lo llamaron cuando no pudieron localizar a mis padres. Corrimos al hospital, con el corazón latiéndome de miedo y culpa. Si yo no me hubiera ido, ¿se habría esforzado tanto Caroline? ¿Estaría ahora en una cama de hospital? Se veía terrible, conectada a sueros intravenosos, su piel casi translúcida, sus pómulos lo suficientemente afilados como para cortar el cristal. Pero lo peor fue ver su portátil abierto en la mesa de la bandeja del hospital. Incluso allí, seguía trabajando en cosas de la organización benéfica. Hojas de cálculo y correos electrónicos de donantes estaban abiertos en la pantalla. Dios, Caroline, susurré, tomando su mano fría entre las mías. ¿Qué te están haciendo? Sus ojos se abrieron. Por un momento, pareció confundida, luego reconoció. Viniste, dijo, su voz apenas audible. Claro que vine. Eres mi hermana. Intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor. No les digas que estás aquí. Se enfadarán. ¿Dónde están ellos de todos modos?, preguntó mi tío, mirando alrededor de la habitación vacía. La risa de Caroline fue hueca. Control de daños. Asegurándose de que los donantes no se enteren de esto. No podemos dejar que la gente piense que la organización benéfica no cuida a los suyos. La cara de mi tío se ensombreció. ¿Te dejaron sola en el hospital para hacer relaciones públicas? Caroline se encogió de hombros, como si esto fuera perfectamente normal. Y para ella, supongo que lo era. Fue entonces cuando supe que teníamos que mostrarle la verdad, por muy dolorosa que fuera. Caroline, tenemos que hablar de mamá y papá. De la organización benéfica. Sus ojos se cerraron de inmediato. No empieces de nuevo. Están haciendo un trabajo importante. Lo están, saqué la carpeta que Jeremy había preparado. Porque según sus registros financieros, la mayor parte del dinero no va a ninguna causa. Va a sus cuentas bancarias. Caroline negó con la cabeza débilmente. Eso no es cierto. Veo los informes. Ayudamos a mucha gente. ¿Ves los informes que ellos quieren que veas?, dijo mi tío con suavidad. Mira esto. Extendió los documentos sobre su cama. Estos son los números reales. Durante la siguiente hora, le explicamos todo lo que Jeremy había encontrado, las empresas fantasma, los costos administrativos inflados, la mínima cantidad de donaciones benéficas reales. El rostro de Caroline pasó de la incredulidad a la confusión, y finalmente al horror. Esto no puede ser correcto, repetía. ¿Hago todo este trabajo para nada? No para nada, le dije. Para ellos. Para su estilo de vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Todas esas horas, todos esos días de escuela perdidos, ¿para qué? Para que mamá pudiera comprar otro bolso. Fue desgarrador ver cómo su mundo se derrumbaba. Todo en lo que había creído, todo por lo que se había sacrificado, era una mentira. Pero, por muy doloroso que fuera, también pude ver algo más. Finalmente, estaba viendo a nuestros padres tal como eran. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, secándose las lágrimas con una mano temblorosa. Antes de que pudiéramos responder, oímos voces familiares en el pasillo. Mis padres habían regresado. Mi tío rápidamente recogió los documentos y los volvió a meter en la carpeta. Piensa en lo que te mostramos, susurré con urgencia. Podemos ayudarte,
Pero tienes que quererlo. Caroline me apretó la mano. Vuelve mañana. Tienen una reunión de la junta por la tarde. Podremos hablar más entonces. Salí por la entrada trasera de la habitación del hospital justo cuando mis padres entraban por la puerta principal. A través de la rendija, pude ver cómo la cara de Caroline se transformaba. La chica vulnerable y rota fue reemplazada instantáneamente por la hija obediente. Era una actuación que yo conocía demasiado bien. Yo misma la había realizado durante años. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en Caroline en esa cama de hospital, todavía trabajando a pesar de estar tan enferma que apenas podía sentarse. Nuestros padres le habían hecho eso. La habían convencido de que su valor estaba ligado a lo mucho que podía producir para ellos, tal como habían intentado hacer conmigo. Al día siguiente, volvimos al hospital como habíamos planeado. Caroline se veía un poco mejor, aunque seguía peligrosamente delgada. Pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que no había estado allí antes. He estado pensando en lo que me mostraste, dijo tan pronto como estuvimos solos. Y verifiqué algunas cosas por mi cuenta. Giró su portátil hacia nosotros. Encontré estas carpetas ocultas en la unidad compartida. Registros financieros que no coinciden con lo que hay en nuestros informes anuales. Mi tío se inclinó, escaneando la pantalla. Esto es incluso peor de lo que encontramos. No solo están malversando fondos, sino que están ocultando ingresos activamente. Caroline asintió sombríamente. Siempre me pregunté por qué insistían tanto en que yo manejara ciertas cuentas personalmente. Ahora lo sé. No querían que nadie más viera los números reales. ¿Así que nos crees?, pregunté, apenas atreviéndome a tener esperanza. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas. No quería, pero sí, te creo. Respiró con dificultad. ¿Qué hacemos ahora? Mi tío se sentó al borde de su cama. Primero, concéntrate en recuperarte. Luego, cuando estés lo suficientemente fuerte, ven a quedarte con nosotros. No me dejarán, dijo Caroline, el miedo volviendo a su voz. Sabes que no lo harán. No tendrán elección, prometió mi tío. No una vez que la gente sepa lo que han estado haciendo. Pasamos la siguiente hora planeando. Caroline reuniría más pruebas desde adentro, copias de registros financieros, correos electrónicos, cualquier cosa que probara lo que nuestros padres estaban haciendo. Mi tío consultaría con Jeremy sobre la mejor manera de exponer el fraude sin meter a Caroline en problemas. Y yo estaría lista para apoyar a mi hermana cuando finalmente escapara. Mientras nos íbamos, Caroline me tomó la mano. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Por todo. Por no protegerte. Por creerles a ellos en lugar de a ti. La abracé con cuidado, consciente de las vías intravenosas. Tú también fuiste una víctima. Las dos lo fuimos. Por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi hermana, no la adicta al trabajo y con el cerebro lavado que mis padres habían creado, sino la verdadera Caroline, la que solía darme un postre extra a escondidas y arroparme por la noche. Íbamos a derribar el falso imperio benéfico de nuestros padres, y lo íbamos a hacer juntas. Poco sabía yo que mis padres ya sospechaban. Habían notado los archivos faltantes en la unidad compartida. Habían visto el historial de búsqueda de Caroline. Y se estaban preparando para asegurarse de que ninguno de nosotros pudiera amenazar lo que habían construido. La batalla por la verdad, y por la libertad de Caroline, apenas comenzaba, e iba a ponerse mucho más fea antes de mejorar. Al día siguiente, recibí una llamada frenética de Caroline. Susurraba tan bajito que apenas podía oírla. Saben que algo pasa, dijo, con la voz temblorosa. Papá estuvo revisando mi portátil mientras dormía. Me desperté y lo pillé. Dijo que solo estaba revisando mi trabajo, pero se veía súper sospechoso. Se me encogió el estómago. ¿Encontró algo? No creo. He estado guardando todo en una carpeta oculta en una memoria USB. Hizo una pausa, y oí pasos de fondo. Tengo que irme. ¿Vuelven? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a mi tío, que estaba en el trabajo. Prometió volver a casa temprano para que pudiéramos averiguar qué hacer. Cuando mi tío llegó a casa,
Nos sentamos en la mesa de la cocina a intercambiar ideas. Jeremy se unió a nosotros, trayendo más documentos que había encontrado sobre las finanzas de mis padres. El panorama se estaba volviendo más claro y más feo a cada minuto. Han estado desviando donaciones durante al menos 8 años, dijo Jeremy, señalando una hoja de cálculo. Empezaron poco a poco, pero se volvieron más audaces con el tiempo. Solo el año pasado, desviaron casi $200.000 para gastos personales. Mi tío silbó. Eso es mucho para bolsos de diseñador y viajes a Grecia, añadí, pensando en todas las veces que desaparecieron para conferencias benéficas que en realidad eran vacaciones de lujo. Nos interrumpió otra llamada de Caroline. Esta vez, sonaba aún más asustada. Me dan el alta mañana, dijo, pero no me llevan a casa. Les oí hablar de enviarme a casa de la tía Patricia por un tiempo. La tía Patricia vivía en Arizona, a miles de kilómetros. Era la hermana mayor de mi madre y creía totalmente en la imagen de familia benéfica perfecta de mis padres. Si Caroline iba allí, perderíamos nuestra oportunidad de ayudarla. Tenemos que movernos más rápido, dijo mi tío después de que le contara lo que Caroline me había dicho. Jeremy, ¿qué tan rápido podemos hacer llegar esta información a las personas adecuadas? Jeremy parecía incómodo. Esa es la cuestión con un fraude financiero tan complejo. Tendríamos que ir a las autoridades. Eso significa informes policiales, investigaciones, lo que podría llevar meses. ¿Meses? Mi tío terminó, pasándose una mano por el pelo con frustración. Pensé en Caroline, sola y asustada en esa cama de hospital. No teníamos meses. Apenas teníamos días. ¿Qué hay de la reunión familiar del próximo fin de semana?, recordé de repente. Todos estarán allí, ¿verdad? ¿Incluyendo a los miembros de la junta de la organización benéfica? Los ojos de mi tío se abrieron de par en par. ¿Estás pensando en confrontarlos públicamente? No solo confrontarlos. Exponerlos delante de todos los que importan. Era arriesgado. Mis padres eran manipuladores maestros que habían engañado a la gente durante años. Pero también era nuestra mejor oportunidad para sacar a Caroline antes de que la enviaran a Arizona. A la mañana siguiente, me colé en el hospital mientras mis padres supuestamente se reunían con los médicos de Caroline. La encontré sentada al borde de su cama, ya vestida con ropa de calle, con aspecto aterrorizado. Me envían a casa de la tía Patricia mañana, confirmó, con voz hueca. Dijeron que es para mi recuperación, pero sé que solo quieren alejarme de ti. Me senté a su lado. Tenemos un plan, pero necesitamos todo lo que has recopilado hasta ahora. Caroline metió la mano debajo de su almohada y sacó una pequeña memoria USB. Está todo aquí. Registros financieros, correos electrónicos, incluso grabaciones de mamá y papá discutiendo cómo ocultar dinero a la junta. Me la entregó. Ten cuidado con esto. Si descubren que tomé estos archivos. Me guardé la memoria. No lo harán. Y no irás a Arizona, te lo prometo. Le conté nuestro plan para exponer todo en la reunión familiar. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es en 3 días. ¿Puedes tener todo listo para entonces? Tenemos que hacerlo, dije simplemente. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Jeremy organizó todas las pruebas en una demostración clara e innegable de fraude. Mi tío se puso en contacto con algunos miembros de la familia de confianza que siempre habían sido escépticos ante la imagen perfecta de mis padres. Yo me preparé mentalmente para la confrontación, sabiendo que mis padres lucharían con todo lo que tenían. Llegó el día de la reunión. Se celebraba en la gran casa de campo de mis abuelos, el mismo lugar donde siempre se habían reunido las familias. Mi tío y yo llegamos temprano, instalándonos en la habitación de invitados. Yo estaba hecha un manojo de nervios, paseando de un lado a otro mientras mi tío intentaba calmarme. Recuerda, atente a los hechos, me aconsejó. No dejes que te enganchen en una discusión emocional. Ahí es donde intentarán desacreditarte. Asentí, respirando profundamente. Por la ventana, vi coches llegando al camino de entrada, tías, tíos, primos, miembros de la junta de la organización benéfica en sus coches caros, y finalmente, el todoterreno de mis padres, el humilde que usaban para las apariciones públicas. Mi corazón se aceleró cuando vi a Caroline salir del asiento trasero.
Se veía ligeramente mejor que en el hospital, pero seguía peligrosamente delgada. Mi madre tenía su brazo alrededor de los hombros de Caroline, pero parecía más posesivo que de apoyo. «Es hora», dijo mi tío, recogiendo nuestras carpetas de pruebas. Bajamos a la gran sala de estar donde todos se estaban reuniendo. Mis padres me vieron de inmediato. La sonrisa falsa de mi madre vaciló por un segundo antes de que se recuperara. «Miren quién decidió unirse a la familia después de todo», dijo en voz alta, atrayendo la atención hacia mí. «Te extrañamos, cariño». Varios parientes se giraron a mirarme con expresiones variadas, confusión, simpatía, juicio. Sentí que mi determinación flaqueaba bajo sus miradas. Luego me encontré con la mirada de Caroline. Me hizo un pequeño asentimiento, y mi determinación regresó. Mi tío se aclaró la garganta. «Antes de que empecemos las festividades habituales, hay algo importante que debe abordarse». Mi padre dio un paso adelante, con su personaje de director de la organización benéfica en pleno efecto. «Mike, este no es el momento ni el lugar para las quejas que creas que tienes». «En realidad», dije, encontrando mi voz, «es exactamente el momento y el lugar adecuados, ya que todos los que han sido engañados están aquí mismo». Un murmullo recorrió la habitación. Mi abuela parecía confundida. «¿Qué está pasando?». Jeremy se adelantó con su portátil y un proyector portátil. «Si puedo tener la atención de todos, hay algunos registros financieros que todos deben ver». Mi madre intentó intervenir. «Esto es ridículo. No vamos a convertir una reunión familiar en una especie de reunión de negocios». «No es una reunión de negocios», dije claramente. «Es la verdad sobre dónde van realmente todas esas donaciones a su organización benéfica». Los siguientes 30 minutos fueron intensos. Jeremy, metódicamente, les explicó a todos las pruebas, los fondos desviados, los gastos falsos, el mínimo trabajo benéfico real. Mi tío distribuyó copias impresas de documentos clave. Yo expliqué cómo Caroline y yo habíamos sido obligadas a hacer la mayor parte del trabajo, mientras nuestros padres se llevaban el crédito y el dinero. La sala se volvió cada vez más silenciosa a medida que la evidencia se acumulaba. Mis padres intentaron interrumpir varias veces, pero cada vez eran silenciados por otra prueba condenatoria. Caroline se sentó en silencio, con lágrimas en la cara, asintiendo ocasionalmente para confirmar lo que yo decía. Cuando terminamos, el silencio era ensordecedor. Mi padre fue el primero en recuperarse. «Todo esto es un malentendido», dijo con suavidad. «Los asuntos financieros pueden parecer sospechosos si se sacan de contexto. Si me permiten explicarles». «No hay nada que explicar», dijo mi tía Teresa, quien también formaba parte de la junta directiva de la organización benéfica. Sostenía uno de los informes financieros, con el rostro pálido por la conmoción. «Estos números no mienten. Han estado robando a la organización benéfica». «No robando», insistió mi madre, «gestionando los fondos de una manera que beneficia a todos». «¿Cómo beneficia tu viaje a Grecia a alguien más que a ti?», preguntó mi tío. Más voces se unieron, haciendo preguntas, expresando indignación. La fachada cuidadosamente construida de mis padres se desmoronaba ante mis ojos. Se desesperaron cada vez más, señalando a Jeremy, un contable con rencor, a mi tío, celoso de nuestro éxito, y finalmente, a mí y a Caroline, hijas ingratas que nunca apreciaron nuestros sacrificios. Esa última acusación fue demasiado para Caroline. Se puso de pie con dificultad, su voz tranquila pero firme. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios hicieron ustedes? Me perdí la mayor parte del instituto trabajando para su falsa organización benéfica. Terminé en el hospital porque me explotaron hasta que me desplomé. E incluso allí, me hicieron seguir trabajando. Su voz se hizo más fuerte. Yo creía en lo que estábamos haciendo. Pensaba que estábamos ayudando a la gente. Pero no. Solo los estábamos ayudando a ustedes a comprar más cosas. Mi madre intentó abrazar a Caroline. «Cariño, todavía te estás recuperando. Estás confundida». Caroline se apartó de su contacto. «No estoy confundida». «Ya no». Se acercó para pararse a mi lado. «Todo lo que están diciendo es cierto. Tengo los registros para probarlo». La familia estalló en caos.
Algunos parientes les gritaban a mis padres, otros lloraban. Los miembros de la junta directiva de la organización benéfica se acurrucaron en un rincón, con aspecto de estar en shock. A pesar de todo, mis padres seguían intentando recuperar el control, de manipular la narrativa, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Mi abuelo, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente se levantó. Como patriarca de la familia y fuente de la riqueza heredada de mis padres, su opinión tenía peso. He oído y visto suficiente, dijo, con la voz cargada de decepción. Robert, Diana, quiero sus renuncias de la junta directiva de la organización benéfica para mañana por la mañana. Todos los fondos serán congelados a la espera de una auditoría completa. La cara de mi padre se puso roja. No puedes hacer eso. Construimos esta organización de la nada. No, lo corregí. Caroline y yo la construimos. Tú solo te llevaste el crédito y el dinero. Mi abuelo asintió. Los niños se quedarán con Mike hasta que esto se resuelva. Y habrá consecuencias por lo que han hecho. Mis padres miraron alrededor de la habitación, buscando desesperadamente aliados, pero no encontraron ninguno. La imagen perfecta que habían cultivado durante años se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Sin decir otra palabra, tomaron sus abrigos y se fueron, la puerta cerrándose de golpe detrás de ellos. Después de todo, Caroline se desplomó en una silla, agotada pero aliviada. Los miembros de la familia se acercaron a nosotros, algunos disculpándose por no haber visto la verdad antes, otros ofreciendo apoyo. La junta directiva de la organización benéfica comenzó inmediatamente a discutir cómo reestructurarse sin la participación de mis padres. Mi tío nos abrazó a Caroline y a mí. Chicos, lo hicieron muy bien. Realmente muy bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Mis padres intentaron defenderse, difundiendo más mentiras sobre nosotros, pero nadie los escuchaba ya. La organización benéfica sufrió una renovación completa, con miembros legítimos de la junta tomando el control. Mis abuelos, horrorizados por lo que su hijo y su nuera habían hecho, se aseguraron de que Caroline y yo tuviéramos lo necesario. Caroline se mudó conmigo y con mi tío. Al principio, dormía casi constantemente, su cuerpo finalmente podía recuperarse de años de agotamiento. Cuando estuvo más fuerte, empezó a ver a un terapeuta para lidiar con las secuelas emocionales. Yo fui con ella a veces, trabajando mis propios problemas de nuestra infancia tan complicada. Mis padres finalmente se mudaron, incapaces de enfrentarse a la comunidad que habían engañado durante tanto tiempo. Me enteré de que consiguieron trabajos en alguna empresa donde no podían estafar a nadie. No mantuvimos el contacto. En cuanto a la organización benéfica, en realidad comenzó a hacer un trabajo real bajo el nuevo liderazgo. Caroline y yo consultábamos ocasionalmente, pero sobre todo nos concentramos en ser adolescentes normales. Me uní al equipo de fútbol de la escuela. Caroline se dedicó a la fotografía. Ambos hicimos amigos a quienes les gustábamos por quienes éramos, no por lo que podíamos hacer por ellos. A veces todavía tengo pesadillas sobre esos años de trabajo sin parar, sobre mi madre filmándome cuando estaba demasiado agotada para moverme. Pero son cada vez menos frecuentes. Mi tío dice que la curación lleva tiempo, y tiene razón. La mejor parte es tener a mi hermana de vuelta, no la versión sobrecargada de trabajo y con el cerebro lavado que nuestros padres crearon, sino la verdadera Caroline, la que se ríe de los chistes tontos y se queda despierta hasta tarde viendo películas conmigo. Estamos reconstruyendo nuestra relación, un día a la vez, descubriendo quiénes somos sin la manipulación de nuestros padres. No es perfecto. Ambas tenemos cicatrices que quizás nunca sanen del todo.